Mientras iniciamos, revisemos algunas instrucciones para hacer que este sea el mejor tiempo posible. Primero, aparta este tiempo de forma especial. Crea un ambiente en donde puedas escuchar sin distracciones. Te recomendamos poner tu teléfono en modo avión, ubicarte cerca de tu fuente de internet y no sobrecargar tu red con otros contenidos. Segundo, estaría muy bien si te juntas con tu familia o amigos en la casa. Puede que quieras tener una Biblia a la mano y turnarte con otros para buscar los textos. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Tercero, intenta poner toda tu atención en este momento. Evita otras actividades que te desenfoquen, como cocinar, limpiar tu casa o jugar. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Oh, oh. Poderoso, invencible,
eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Recuerda que nuestras reuniones presenciales han sido canceladas por el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, continuamos funcionando en línea. Mantente atento a nuestros chats. Los líderes de puntos de conexión, Única, La Fraternidad y OnPoint continúan con el discipulado en línea. También puedes solicitar consejería virtual comunicándote a nuestra línea 318-772-8387, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Inscríbete al Seminario de Sanidad Financiera el próximo 24, 25 y 26 de julio. Si ya has completado Revelar o Alfa y quieres continuar tu proceso en nuestra congregación, te invitamos a inscribirte a Membresía. Si eres nuevo en la fe y tienes dudas y preguntas o quieres involucrarte con nuestra congregación, te invitamos a Alfa. Te invitamos a conectarte a través de Facebook Live a nuestras noches de oración, los miércoles a las 7. Publica en tus redes con el hashtag El Punto en Línea para que todos podamos mantenernos conectados como familia. Si eres miembro de nuestra congregación o deseas apoyarnos, haz llegar tus diezmos y ofrendas consignando en la cuenta corriente Bancolombia número 90911375215 a nombre de la Iglesia Cristiana El Punto de Encuentro. Adjunta el soporte de tu transferencia con tus datos a info@elpuntodeencuentro.org. Confiamos en que Dios tiene el control de nuestra economía y lo honramos con nuestras finanzas. Señor, hoy, Padre, venimos delante de tu presencia como familias conectadas en este espacio digital, Padre, para venir delante de ti, pedirte, Señor, bendice nuestras generaciones. Que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos se vuelvan al corazón de los padres. Que tú derrames de tu espíritu sobre cada uno de ellos. Bendícelos, Jesús. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén,
su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Derrama de tu gracia, Jesús, sobre nuestras vidas. Que nuestras familias sean llenas de tus bendiciones, de generación a generación. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hola, buenos días. Quiero darte nuevamente la bienvenida a nuestra transmisión en este domingo. El punto en línea, la iglesia sigue unida, seguimos presentes en todos los lugares donde estamos como familia. Allí podemos hacer una influencia, allí podemos llevar el amor de Dios, el mensaje de Dios. Y donde quiera que estés, si eres parte de nuestra familia del punto de encuentro, hoy también te doy la bienvenida. Y también, si no lo eres y eres un visitante, si por primera vez estás con nosotros hoy, o si eres alguien que nos considera ya como parte también de su familia espiritual y nos sigues en nuestras transmisiones, también te doy la bienvenida. Hoy es un día en el que quisiera hacer una reflexión más que una predicación como tal.
sobre unos temas que me han tenido pensando mucho en este tiempo. Y hoy quisiera invitarte a responder inicialmente una pregunta. Allí en casa, allí donde estás, espero que estés acompañado, y si no lo estás, pues puedes hacer también esta reflexión para ti. Y la pregunta que quisiera hacerte es esta, y para eso también te voy a dar un tiempo para que lo pienses, lo medites e incluso lo discutas allí en familia. ¿Cuál sería la necesidad más importante que tienes hoy? ¿Qué es lo más importante para ti hoy? ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Qué es lo que más necesita tu familia? ¿Qué tal si nos tomamos algunos segundos para conversar sobre eso allí en casa? ¿Cómo les fue con la conversación? Espero que hayan podido charlar algo. Pero quisiera preguntarte, si no te identificas como un seguidor de Jesús o como un creyente, ¿podrías decir que tal vez una de tus necesidades más apremiantes hoy es la de conocer a Dios? ¿Será por eso que estás hoy de alguna manera aquí en esta transmisión tratando de escuchar, de aprender algo acerca de Dios? Hay una necesidad espiritual que puedes tener. Y si te identificas como creyente, pusiste por allí en la lista de prioridades, de necesidades, una muy importante, y es el conocer a Dios, escuchar la voz de Dios, conocer lo que Él quiere decirte, lo que Él quiere hablar para ti. Ojalá esté. Si no está, bueno, la idea no es hacerte sentir culpable por eso, pero si está, ¿en qué lugar está? ¿Está dentro del top? ¿Está en lo primero de la lista? ¿O tal vez está por allá, dentro de lo último? Hasta ahora se te ocurre. Tal vez hay muchas cosas en esa lista. Salud, trabajo, finanzas, necesidades emocionales, qué sé yo, hasta bajar de peso. De pronto alguien estaba pensando, esa es mi mayor necesidad en este momento. Pero lo que quiero decir es que hoy quiero reflexionar sobre la importancia de escuchar la voz de Dios en este tiempo, la importancia de conocer a Dios, pero no solamente de tener una teoría acerca de Dios, sino realmente escuchar su voz. Yo puedo entender en serio que tengamos muchas necesidades hoy en día y que en medio de la pandemia que estamos viviendo podamos pensar que hay cosas que son absolutamente prioritarias. Pero quiero recordar algo que dijo C.S. Lewis, el famoso escritor y pensador del siglo pasado, afirmando algo sobre el cristianismo. Él dijo esto: el cristianismo, si es falso, no es importante. Si es verdad, es infinitamente importante. Lo que no puede ser es medianamente importante. Y dándole un ángulo diferente a ese pensamiento, ya desde mi perspectiva, yo quisiera decir lo siguiente: si Dios no existe, no es importante tomarlo en cuenta. Si Dios existe, es absolutamente prioritario tomarlo en cuenta. Lo único que no puede ser es que lo tengas en cuenta medianamente, de vez en cuando. Escuchar la voz de Dios es tan importante para nosotros, tenemos tantas necesidades y todo es importante, por supuesto, pero ¿qué puede ser más importante que conocer a Dios y escuchar su voz? Especialmente en este tiempo, no solo por lo que escuchar la voz de Dios puede hacer por nosotros, sino por la esperanza que Dios puede traer a través de nosotros a la gente que nos rodea, a esta sociedad, a este mundo. Quiero citar nuevamente a C.S. Lewis. Él dijo alguna vez que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. Me encanta porque C.S. Lewis tenía unas frases, unas ideas que realmente lo ponen a uno a pensar. Hay tanta profundidad en lo que él menciona. En un tiempo en donde escuchamos de crisis, injusticia, miedo, pobreza, desempleo, ¿dónde está la voz de Dios en todo esto? ¿En dónde se escucha a Dios? Cuando la gente dice, la iglesia debería hablar de los temas. He escuchado últimamente que las personas dicen, la iglesia debería hablar de esos temas. Y no me refiero al punto de encuentro, me refiero a la iglesia en general. La iglesia debería hablar de esto y de aquello. Y lo que me llama la atención es que muchas veces la gente que hace esos comentarios es la iglesia.
Porque recuerda que somos iglesia, no vamos a la iglesia. Si somos seguidores de Jesús, si hemos nacido de nuevo, somos iglesia. No debemos esperar que alguien más haga algo o hable o lleve la voz de Dios a esta tierra por nosotros. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios primero para poder llevarla a esta tierra. Para conocer a Dios necesitas hablar con Él, necesitas escuchar su voz, pero debes aprender cómo hacerlo. A veces es difícil escucharlo. Debes entender cómo Dios quiere ser escuchado. Si eres creyente, eso es de vital importancia. No puedes ir por la vida simplemente con una teoría, necesitas tener una experiencia de Dios. Y si no te identificas como tal, como creyente, como seguidor de Jesús, pues también es de vital importancia para ti que puedas hoy darte la oportunidad de aprender que Dios quiere hablar contigo y que es posible que lo puedas escuchar, que es posible que puedas recibir luz de parte de Él y guía en medio de lo que estamos viviendo. Con esto en mente, quiero partir esta reflexión desde uno de los libros que encontramos en la Biblia, y es el primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 específicamente. La Biblia es una colección maravillosa de libros, y en esos libros encontramos tanta sabiduría y tanta conexión con Dios, que hasta las historias que podemos encontrar en el Antiguo Testamento nos pueden enseñar cosas muy importantes. Quiero despegar, por decirlo de alguna forma, allí en el versículo 1 del primer libro de Samuel, en el capítulo 3, y voy a leerlo. Dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Voy a detenerme allí. Hoy voy a tratar de avanzar por este capítulo 3, tratando de extractar estas ideas para nuestra reflexión de cada versículo. Samuel, ¿quién era Samuel? Samuel era un joven, hijo de una mujer llamada Ana y de un hombre llamado Elcaná. Ana había sido estéril por mucho tiempo, no había podido concebir hijos y le pidió a Dios con todo su corazón que le diera un hijo. Y que si Dios le daba ese hijo, le concedía el regalo de ese hijo, de la fertilidad, ella consagraría a su hijo Samuel para su servicio. Así que Samuel era una respuesta a las oraciones de Ana y fue consagrado por su mamá a Dios antes de nacer. Cuando nació, se le entregó bajo el cuidado a Elí, que era el gran sumo sacerdote. Si estamos hablando de la persona más prominente dentro del mundo espiritual de esa época, era el sumo sacerdote. Allí estaba este hombre de nombre Elí, que se encarga de criar o de ayudar a crecer a este hijo. Sabes que se piensa que Samuel para esta época debería tener alrededor de 12 años. Cuando la palabra allí joven la tomamos en el contexto del hebreo, pues nos indica una persona muy joven, que podría estar entre los 12 y los 20 años. Y los principales comentaristas dicen que era una persona alrededor de los 12 años. Lo cierto es que era un joven que había sido consagrado para Dios y estaba creciendo bajo el cuidado, se supone, del mejor representante de la espiritualidad de la época, que era Elí. Pero me llama la atención que dice que era raro escuchar la voz de Dios, que las palabras de Dios no se escuchaban. ¿Cómo hablaba Dios en ese tiempo para que la Biblia pueda mencionar algo así? Había dos oficios muy clave en la época de Samuel. Uno era el oficio de profeta. El profeta era el que comunicaba el mensaje de Dios. Dios hablaba al profeta y el profeta comunicaba un mensaje al pueblo de Dios. Pero existía otro rol y era el rol de los sacerdotes. Estos ofrecían sacrificios, oraciones, alabanzas a Dios por parte del pueblo. Era la forma en que Dios se comunicaba en ese tiempo con el pueblo. Era una doble vía, pero esta vía era Dios hablaba a través de profetas y el pueblo de alguna forma oraba, adoraba y hacía sacrificios a Dios a través de sacerdotes. Como respuesta a este círculo, a esta dinámica, Dios seguía comunicando sus mensajes. Pero notamos aquí en el libro de Samuel que ya en esta época no era común oír la voz de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tendríamos que irnos a los capítulos anteriores al primer libro de Samuel e incluir un libro anterior, que es el libro de los jueces, para darnos cuenta que el pueblo de Israel había caído en tal anarquía que se habían alejado de Dios. Habían ejercido un deseo de poder, de codicia, denigraban a las mujeres, eran inmorales, dejaban muy poco espacio para la palabra de Dios. Eran un pueblo que seguía a otros dioses que no existían, por supuesto, eran falsos y practicaban la idolatría, eran altamente inmorales.
Y como consecuencia de ello encontramos que la Biblia dice que la voz de Dios dejó de escucharse. ¿A quién se le daría el privilegio de oír a Dios en medio de ese tiempo? Pues la respuesta que viene a mi mente sería a los sacerdotes. Eran los sacerdotes los que deberían levantarse en ese tiempo, no solo para orar por el pueblo, sino para también hablar la voz de Dios. Pero sabes, Elí era un hombre ya viejo por esta época y tenía 2 hijos. Se llamaban Ofni y Finés, y los 2 eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Trataban con desprecio las ofrendas de Dios, lo puedes leer en la Biblia. Se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario de Dios. Eran inmorales, no tenían ningún reparo en vivir su inmoralidad frente a todas las personas de la sociedad allí, dándoles mal ejemplo. El tema no es el que dirán, el tema era el ejemplo que le daban a la gente en Israel. Y cada vez que su padre les advertía que no hicieran eso, no hacían caso y seguían haciendo más cosas. Por eso es que podemos entender que la escasez de las palabras de Dios básicamente fue una consecuencia del desprecio que el pueblo, empezando por los sacerdotes, sintieron por esa misma palabra de Dios. No querían la voz de Dios, querían vivir bajo su propia ley. Pero sabes que algo que me encanta a lo largo de toda la Biblia es que Dios desea siempre comunicarse, siempre quiere seguir comunicándose con nosotros. ¿A quién encontraría? Y entonces volvemos a hablar de Samuel, a este pequeño joven. Y retomando en el versículo 2, dice, Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida, lo que significa que era de madrugada. La lámpara brillaba toda la noche y el aceite se apagaba justo cuando estaba terminando o cuando estaba empezando a amanecer. Versículo 4, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y entonces encontramos una nota a la que me voy a referir más adelante también en el versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Aquí está este jovencito de 12 años o algo así y hay una idea clarísima. Él todavía, aunque estaba en el santuario, aunque había crecido al lado de los sacerdotes, aunque vivía ciertos rituales, aún no conocía al Señor. Y lo más clave acá, la palabra del Señor no se le había revelado aún. Él había podido servir en la casa del Señor, pero todavía necesitaba una experiencia con Dios. Obtener una comunicación directa con Él, aprender a escuchar a Dios. Y tiene que recurrir ¿a quién? A Elí, él es su mentor, porque él no puede distinguir la voz de Dios. Piensa que es Elí. ¿Sabes? Creo que puedes llevar años asistiendo a una iglesia y aún no tener una relación íntima con Dios, o no entender cómo Dios habla, o no tener una revelación personal de Dios por parte de Dios. Necesitamos aprender a escuchar a Dios y es lo que la historia de Samuel hoy quiere enseñarnos. Yo creo que hoy es imperativo que tú y yo aprendamos a escuchar a Dios en medio del tiempo que vivimos. Estamos en una encrucijada de caminos, como suelo llamarlo, y la iglesia, los creyentes, necesitamos escuchar a Dios para traer la voz de Dios a esta sociedad. Nuevamente, si no te identificas como creyente, necesitas escuchar la voz de Dios. Si estás en esta transmisión, estoy seguro es porque la estás buscando. Pero ¿cómo habla Dios hoy? Partamos un poco de entender cómo hablaba Dios en ese tiempo y tratemos de hacer una conexión entre ambas épocas. Lo cierto para mí es que la Biblia afirma que Dios nos habla. De hecho, Job, otro libro de la Biblia, en el capítulo 33, en el versículo 14, dice esto: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos.
Cuando hablamos de personas que escuchan a Dios y que Dios habla con ciertas personas, mucha gente piensa que esto es algo muy místico, raro, como si fuera inusual o extraordinario que Dios le hablara a las personas. Tengo que decirlo también, seguro para algunos será algo nuevo y dirá, hasta loco, que Dios habla a las personas. Pero este versículo del libro de Job nos dice que el problema no es que Dios hable. El problema es nuestro entendimiento y nuestra percepción acerca de la voz de Dios. Dios quiere comunicarse contigo porque no se puede tener una relación con Él a menos que haya comunicación. Y Dios no se limita a una única forma para hablar con nosotros. Tiene diferentes maneras. La Biblia tiene maneras realmente espectaculares desde que leemos en el Antiguo Testamento. Una de ellas es la forma en que le habló a Samuel y fue una voz audible. Lo que encontramos es que Samuel escuchaba a Dios hablar. Ahora, en nuestro tiempo, la verdad no es común escuchar la voz de Dios audible. No descarto que pueda suceder, no descarto que haya alguien que pueda decir, Dios me habló en una circunstancia particular, pero yo creo que no es común. He conocido personas que afirman que Dios les ha hablado con voz audible para algo muy particular, pero por supuesto no es lo común. ¿Cómo habla Dios hoy? Dios quiere traer su palabra a nosotros. Lo primero que quiero que pienses es que Dios habla a través de la Biblia. Hemos venido hablando de eso hace tal vez 15 días cuando estuve con Felipe conversando. Hablamos de la importancia de la Biblia, que para muchos es un libro antiguo que no tiene mucho que decir el día de hoy, pero que pierde de vista que la Biblia, aunque es una colección de libros antiguos, tiene una particularidad tremenda y es una coherencia única. A pesar de que son muchos libros escritos por diferentes autores en diferentes épocas, trata el mismo tema y tiene una coherencia maravillosa. No se trata solo una colección de pensamientos e ideas de hombres. Por miles de años se formó para darnos a conocer lo que los creyentes llamamos de alguna forma la revelación de Dios, que Dios se muestra a nosotros. ¿Recuerdas que leíamos que a Samuel todavía no se le había revelado la palabra? Bueno, en esa época todavía la Biblia no tenía la forma que nosotros tenemos. De hecho, hasta ese momento muy pocos de los libros de la Biblia estaban tomando forma, los anteriores a la época de Samuel. Por eso, la revelación de Dios a Samuel tenía que ser muy específica, muy particular, y por eso tenía que tomar forma a través de profetas. Pero en este tiempo no es común que Dios hable de esa forma audible. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hablado y ha completado toda su revelación. La Biblia contiene lo que necesitamos saber acerca de Dios. Si Dios tuviera que aparecerse cada vez y hablarle a otra persona, entonces tendríamos que estar editando todo el tiempo la Biblia con las nuevas cosas que supuestamente Dios le dijo a otras personas. Pero la Biblia contiene todo lo que necesitamos para ser guiados, para ser corregidos, para ser consolados, para ser ayudados en cualquier circunstancia. Alguien puede decir, Dios nunca me habla. Pues la pregunta que uno le haría, ¿estás yendo a la Biblia todos los días para que Dios te hable? Así es como Él lo hace. Si no estás leyendo la Biblia, entonces el teléfono está apagado. No puedes escuchar a Dios. Tienes el teléfono en modo avión porque no estás conectando con Dios. Pero así como Samuel, tienes que aprender a entender la voz de Dios a través de la Biblia. Samuel tenía que aprender a discernir entre la voz de los hombres y la voz de Dios. Samuel no comprendió la voz de Dios de una vez. Él tuvo que mirar qué pasa, quién me habla. Así nos pasa muchas veces con la Biblia. Para algunos la Biblia puede ser un libro intimidante, pero en realidad es el manual de vida, es lo que Dios ha dejado para nosotros. Y sabes, voy a decirlo tratando de evitar generalizaciones, pero veo que hoy, a pesar de que tenemos la Biblia, recurrimos poco a la Biblia. Nuestras predicaciones muchas veces son motivacionales y no está mal, está bien, tiene su lugar, pero necesitamos aprender Biblia, necesitamos conocer a Dios. Si no profundizamos en la Biblia, si no entendemos lo que Dios nos quiere decir, ¿cómo podemos escuchar su voz? Claro, necesitamos cosas prácticas para hoy, pero es que la Biblia habla de todo lo práctico en la vida. Es el manual que necesitamos para todo lo que tenemos en la vida. En caso de duda, uno consulta el manual. En caso de necesidad de cómo operar, uno consulta el manual. La Biblia tiene todo para decirnos en este tiempo. ¿Cómo puedo empezar a acercarme a la Biblia?
Bueno, hay muchas formas, pero yo quisiera hoy invitarte a que no te quedes simplemente con que la Biblia es difícil. Hay trabajo que hacer, hay que aprender acerca de la Biblia, pero necesitas dedicar tiempo. Es posible que necesites obtener una Biblia que puedas leer y por eso nosotros recomendamos siempre tener traducciones mucho más modernas. Hay personas que siguen con las traducciones antiguas. No es que digan cosas diferentes, es que el lenguaje es diferente y no es lo mismo un lenguaje de hace 200, 300 años a un lenguaje de hoy que podamos comprender, con el que podemos conectar. Recuerda que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en griego y algo en arameo, y cuando ha sido traducida a nuestros idiomas, pues podemos encontrar versiones que nos enseñen o nos permitan acercarnos a ella de una manera más clara. Es posible también que necesites ciertas ayudas, como guías de estudio o una Biblia de estudio, para que puedas aprender acerca de las costumbres y las cosas que no entiendes. Pero necesitas aprender de la Biblia. Mi reflexión hoy es esa. No podemos tener pereza de acercarnos a la Biblia, como cuando estudiamos en una universidad, estudiamos, nos metemos en los libros, hacemos ejercicios. Lo mismo sucede con la Biblia, tenemos que ejercer nuestra mente también para comprender la Biblia. Necesitamos establecer un horario fijo para poder estudiar la Biblia, involucrarnos en un estudio de la Biblia. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero yo quisiera invitarte a que no dejemos la Biblia a un lado, sino que busquemos la voz de Dios a través de la Biblia. Porque me doy cuenta que a veces desconocemos la Biblia y podríamos decir, como en el texto de Samuel, a veces es raro oír a Dios hablar porque no nos acercamos a la Biblia. A algunos cristianos les gusta más la segunda forma en que Dios se manifiesta hoy, son las impresiones. Quiero que entiendas que no estamos solos cuando vamos a leer la Biblia. Y no estamos solos cuando tenemos que tomar decisiones. De hecho, si nos acercamos a la Biblia simplemente como otro libro más, no obtendremos vida de allí. Necesitamos comprender que Dios nos ha dado su Espíritu. Y tal vez si no eres creyente esto debe sonar un poco raro, pero déjame explicártelo. La Biblia nos dice que ella ha sido dada para ayudarnos y que ha sido inspirada por Dios mismo. Y que Él garantiza que nos da su Espíritu para que podamos entender sus palabras, para que podamos comprender lo que allí tiene para nosotros. Entonces cuando uno lee la Biblia y se acerca a la Biblia, uno le pregunta a Dios y le dice, Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué me quieres decir hoy? Y Dios, a través de su Espíritu, empieza a enseñarnos. Si te has preparado, si has estudiado, si tienes un contexto de la Biblia, vas a entender cosas hermosas para tu vida, prácticas. Por supuesto, habrá ocasiones en las que Dios también pone ideas en nuestra mente. Dios está tratando de hablar con nosotros. Él nos da ideas. Es lo que voy a llamar hoy impresiones. Dios lo hace y lo hace a menudo. Algunas de las más brillantes ideas que tenemos a veces no nos damos cuenta, pero provienen de Dios. Fuiste creada o fuiste creado para recibir ideas de Dios. Pero ten cuidado de no atribuirle impresiones o ideas a Dios que no vienen de Él. Estoy convencido de que hay ideas que vienen de Él, pero también creo que hay ideas que vienen de otro lugar, del mundo de la oscuridad. Y muchas de esas ideas tienen que ver con lo que llamamos tentaciones. Piensas que es por ahí, pero en realidad no es por ahí. No es lo que Dios quiere. Alguien más quiere llevarte por otro camino para que te alejes de Dios. Y por supuesto también hay muchas ideas que provienen solamente de nosotros. Por eso necesitamos aprender a entender cuáles son las ideas que vienen de Dios. Hay dos extremos que debemos evitar cuando pensamos en las impresiones. Una es el extremo del racionalista, que niega que Dios puede hablarnos hoy a la mente o que puede poner impresiones en nosotros. Esta persona con excelente intención dice solamente Dios nos habla en la Biblia, solo la Biblia. Lo que no está en la Biblia, Dios no pone nada más en nuestra mente. Ese es el racionalista. El místico está en el otro lugar. Y es el que cree que todas las ideas que recibe, todas las impresiones que tiene en la mente vienen de Dios. Y eso obviamente no está bien. Entonces el racionalista se pierde el consejo de Dios, el cuidado de Dios, la preocupación de Dios, incluso los desafíos que Dios le puede lanzar a través de impresiones a su mente y la orientación que le puede brindar en la vida. Pero el místico tiende a cometer un error y es que él empieza a tomar decisiones basadas en solo impresiones que no prueba y al final termina tomando decisiones estúpidas y termina avergonzándose de esas decisiones.
Y dice, Dios me dijo que hiciera esto, y al final termina quebrado. ¿Y qué pasó? ¿Acaso Dios no me dijo que hiciera eso? No, ambos extremos debemos evitarlos. El extremo totalmente racionalista y el extremo místico por excelencia. Debo comprobar siempre las ideas y las impresiones que Dios me dio. Nunca tomes una decisión sobre una impresión de paz. Hay gente que dice, es que yo ya tomo esta decisión porque tengo paz. Ojo, porque a veces nos engañamos y no sabemos realmente cuál es la paz de Dios. Siempre una idea debe coincidir con lo que la Biblia dice, con algún principio de la Biblia. Si alguna vez tienes una impresión de algo que es contrario a lo que Dios ya dijo en la Biblia, entonces te garantizo que no es de Dios. Dios nunca contradice lo que ya dijo. El Espíritu Santo y lo que Él ponga en nuestra mente nunca irá en contra de lo que la misma Biblia dice, de los principios que nos guían en la Biblia. Entonces, así como el joven Samuel necesitaba aprender a discernir la voz de Dios, tú y yo necesitamos aprender a entender la voz de Dios. Y Él puede hablarnos principalmente a través de la Biblia y puede poner a veces ideas en nuestro corazón, pero aprovecha siempre el tiempo para probar esas impresiones, esas ideas de Dios. Y hay una forma más que quiero mencionar hoy acerca de cómo Dios nos habla, y está allí en el texto del primer libro de Samuel, en el capítulo 3, ahora en el versículo 9. Después de que Samuel fue 3 veces a ver qué es lo que Elí quería decir, dice que Elí le dijo, ve y acuéstate. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Elí se dio cuenta que Samuel estaba siendo llamado por Dios. Qué lindo eso. Y entonces él le da una sugerencia, le dice, es importante que vayas y le digas, Señor, aquí estoy, háblame. Elí tenía más experiencia con aquello de oír la voz de Dios. Necesitamos personas, mentores, que nos guíen para entender la voz de Dios. Y en ese sentido, la tercera cosa o forma que Dios utiliza para hablarnos es que nos habla a través de maestros bien preparados, personas que pueden enseñarnos cosas de su palabra para nuestra vida y a través de las cuales Dios nos puede hablar. Te hago esta pregunta, ¿alguna vez te has sentado en una reunión de nuestra congregación o has escuchado una predicación de un maestro bien preparado y sentiste que Dios estaba hablando directamente a ti? No había ninguna otra persona en la audiencia. En ese momento todo el mundo desapareció porque eso que se estaba diciendo allí era exactamente para ti. Dios estaba hablando a tu corazón. Y te preguntas, ¿Dios puede estarme hablando? Y yo te respondo, así es, Dios te está hablando. En ese mismo momento, Dios estaba hablando a través de un maestro para decirte lo que quería decirte. Dios a menudo usa a otras personas para compartir su palabra a nosotros. Dios nos habla a través de maestros, de predicadores y de pastores bien preparados. ¿Estoy diciendo que Dios te habla a través mío? Sí, estoy diciéndotelo. No estoy diciendo que yo soy el único iluminado que existe en la vida. No, pero puedo decirte que aunque yo no te conozco en la profundidad que Dios te conoce, yo simplemente puedo preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres decir este fin de semana a través de esta transmisión? ¿Qué necesita escuchar a alguien este fin de semana? Y Dios, sin necesidad de decirme que eres tú, ni mostrarme todos los detalles, puede ayudarme a preparar una prédica que si está basada en la palabra de Dios y sigue los principios de Dios, pues hablará a tu corazón. Por eso, entre más Biblia prediquemos e incluyamos en nuestras predicaciones de una manera ordenada, preparada, entonces más palabra de Dios habrá para la gente que nos escuche. Y cuando escuchamos, cambian nuestras vidas. Eso es lo que Dios hace a través de otros. Algunas personas se preguntan, ¿quién le contó a él toda mi vida? Varias veces he escuchado eso. De hecho, cuando yo vine a conocer a Jesús me pasó exactamente eso. Escuché un predicador que pareciera que conocía toda mi vida. Sabes, yo no soy tan hábil para poder venir aquí semana tras semana y predicar tantos fines de semana como lo hago o en tantas oportunidades como lo hago y acertar semana tras semana en la vida de otras personas. No puedo hacerlo, pero Dios sí. Así que oro siempre, Señor, tú sabes quién estará conectado en la próxima transmisión. Tú sabes quién vendrá la próxima semana
y necesitará una palabra. Así que ayúdame a tener algo que esa persona necesita escuchar. Cuando los maestros enseñan, se preparan, en realidad están permitiendo que las personas escuchen palabras de Dios de alguna forma que no podemos comprender. Ahora recuerda, no te puedes quedar solamente con lo que escuchas en una transmisión. Necesitas estar en la Biblia, tener relación con Dios todos los días. Eso fue lo que hizo el pequeño Samuel. El pequeño Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Tú y yo necesitamos aprender a escucharla a través de la Biblia directamente como la principal fuente. Reconocer cuando las ideas y las impresiones realmente vienen de Dios y no contradicen la Biblia. Y, por supuesto, podemos dejarnos guiar por maestros que estén bien preparados. Gente que realmente está comunicando la palabra de Dios. Pienso que es vital que en este tiempo nosotros escuchemos la voz de Dios y que tú escuches la voz de Dios. Tú que sigues preguntándote, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Te he dado algunas claves de cómo habla Dios hoy, porque también lo hacía en la época de Samuel, pero hay algo más que quiero extractar de la historia de Samuel. Si vas a escuchar a Dios, debes recordar el consejo que Elí le dio a Samuel. Le dijo, ve y dile al Señor así, habla que tu siervo escucha. Eso significa disponerte para lo que Dios quiere decirte. No disponerte para o tratar de obligar a Dios a que te diga lo que tú quieres que Él te diga. Dios puede darte incluso un mensaje de algo que no esperabas. El mensaje que le dio a Samuel fue durísimo y está allí escrito entre los versículos 11 y 14 y solo lo voy a resumir. Los hijos de Elí habían sido tan desobedientes, tan perversos, que Dios se cansó y le dijo a Samuel, dile a Elí que yo voy a acabar con ellos dos y que no permitiré que ninguna persona de sus descendientes me sirva más. ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura! Tanto que la Biblia dice que Samuel al otro día cuando se despertó no quería verse con Elí. En el versículo 15, Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo, Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? ¿Y qué hizo Samuel? Le dijo lo que tenía que decirle. ¿Sabes? Yo creo que a veces no escuchamos la voz de Dios y no es común escucharlo porque estamos tan llenos de cosas en nuestra cabeza que no queremos que nos hable. En realidad lo único que queremos es confirmar nuestros propios asuntos. Dios hablará cosas maravillosas a tu vida, pero a veces esas cosas maravillosas que tiene que decirte te van a guiar en una dirección que requieren cambios. No podemos ir a decirle a Dios, Dios, háblame, para después simplemente desechar lo que Él nos dice. No podemos asistir a enseñanzas y enseñanzas cada fin de semana o cada transmisión que podemos, tratando de buscar qué nos dora la píldora, qué nos consiente el ego, qué justifica lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo. Necesitamos acercarnos a la enseñanza de la Biblia con el corazón dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios, a comunicar los mensajes que tengamos que comunicar, a decirle a la gente incluso lo que no quiere oír, como Samuel se lo dijo a Elí, aunque Elí estaba dispuesto a escuchar esto. La Biblia nos ha sido dada para transformarnos y muchas veces la transformación empieza por cambiar cosas que nos hacen daño. Somos confrontados por Dios para avanzar a un nuevo estado con Él. Y por eso, si vas a escuchar la voz de Dios, necesitas consagrarte. Consagrar a una persona significa apartar a una persona para Dios. Eso fue lo que hizo la mamá de Samuel, Ana, antes de que él naciera. No significa aislarte de la sociedad, no significa aislar a alguien de un contexto. Significa simplemente separarlo para honrar a Dios, para agradar a Dios, para servir a Dios. Eso fue lo que Ana hizo con Samuel. Desde antes de que naciera, él fue consagrado. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que los hijos de Elí también lo fueron. Esos hijos perversos a los que me refería hace un rato también fueron consagrados. Pero hubo una diferencia entre Samuel y entre los dos hijos de Elí. Y es que Samuel, él mismo, tomó la decisión de consagrarse. No solo le bastó que su mamá lo consagrara, él mismo se consagró.
y se consagró día tras día a buscar a Dios, a escuchar su palabra y a ponerla en práctica y a comunicarla. Los hijos de Lino fueron consagrados, pero ellos decidieron que no querían vivir más de acuerdo a esa consagración. Cumplían los oficios sagrados, pero ellos no eran sagrados, no se habían apartado para Dios. La diferencia estuvo allí, y luego en el versículo 19 de nuestra historia leemos que mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. ¡Qué hermoso! Una época en la que no era frecuente escuchar la voz de Dios. Hay un pequeño joven, hay un joven que se consagra personalmente a escuchar a Dios y a vivir de acuerdo con esa consagración que él mismo hace. Y dice que entonces el Señor seguía manifestándose. Y esa es mi reflexión. Cuando empezamos a escuchar la voz de Dios y la ponemos en práctica y dejamos que nos transforme y la llevamos a la práctica, entonces Él sigue manifestándose y manifestándose y manifestándose. Porque Él quiere hablar con aquellos que anhelan hablar con Él. Samuel tomó en serio el llamado de Dios. Debo decirte hoy que Dios en Jesús nos ha hecho el llamado más serio y más claro que podamos escuchar. Jesús es el gran profeta y es el gran sacerdote. Si en el Antiguo Testamento se requerían esos dos oficios para poder ver a Dios, en el Nuevo Testamento, después de la venida de Jesús, ya lo tenemos con nosotros, porque Él es el Salvador, Él es el gran profeta, Él es el gran sacerdote. En Jesús somos consagrados a Dios, somos separados para escuchar la voz de Dios. Por eso es que Jesús afirmó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Necesitamos cultivar un espíritu receptivo a Dios. Tenemos que tener realmente actitud de deseo. Escucharemos a Dios cuando estemos dispuestos a confiar en Él absolutamente. Amós, otro texto de la Biblia, otro libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 8, en el versículo 11, pronostica un tiempo como este. Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. ¿Tienes hambre de oír las palabras del Señor? ¿Para qué? ¿Por qué quieres oír al Señor? ¿Por qué quieres escucharlo? ¿Quieres que Él te diga lo que quieres escuchar? ¿O quieres que Él se revele a ti completamente y estás dispuesta o estás dispuesto a vivir de acuerdo con lo que Él te revele, a consagrarte a Él como el joven Samuel, a pasar el resto de tu vida buscándolo a Él para que Él te enseñe cómo ser el hombre que debes ser, la mujer que debes ser, el hijo que debes ser, el esposo, la esposa, el amigo, el empresario, el perdonador, el que sirve, el que ayuda, el que combate la injusticia, el que comunica su mensaje, el que lo que recibe lo comparte con otros de parte de Dios. Porque si estás dispuesta, si estás dispuesto, yo te aseguro algo. Dios quiere hablarte. Dios quiere que tú lo conozcas. Y si nunca antes lo has conocido, yo quiero invitarte a que hoy puedas hacer una oración conmigo. Y si hoy Dios ha tocado tu corazón con lo que yo te he enseñado, me gustaría invitarte a que le digas a Dios que quieres conocerlo y que quieres escucharlo, que hoy entiendes algunas de las formas en las que Él habla, pero que entiendes que sobre todas las cosas necesitas abrir tu corazón y disponerlo para que Él te hable. Ya Él te enseñará cómo hacerlo. Por eso hoy te invito a que ores conmigo así, si quieres hacerlo. Dile: Dios, hoy quiero escucharte. Creo que te estoy escuchando. De alguna forma lo que he escuchado hoy
ha llegado a mi corazón y como respuesta a lo que he escuchado, hoy quiero consagrarme a ti. Quiero escuchar tu voz para que tú me guíes, para que me corrijas, para que me consientas, para que me fortalezcas. Hoy quiero aprender a escuchar tu voz. Hoy reconozco que Jesús vino a esta tierra a morir por mis pecados y a hacer un puente sobre esa brecha que me separaba de ti. Hoy me arrepiento de vivir solo a mi manera, sin tomarte en cuenta. Y hoy comprendo que eres totalmente importante y quiero que seas el Señor de mi vida. Lléname de ti, de tus palabras. Yo te lo pido hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quisiera invitarte a que nos lo hagas saber, como en los comentarios. Allí en el video vas a encontrar un enlace y allí puedes hacer clic y te llevará a un formulario en donde nos encantaría que nos cuentes quién eres y que nos des el permiso, por supuesto, de contactarte para que podamos enseñarte cómo Dios habla y cómo Dios guía a aquellos que tienen sed, que tienen ganas de conocerlo. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, en esta transmisión, El Punto en Línea. Seguimos juntos, seguimos unidos y seguimos llevando la luz de Dios a todo lugar en donde estemos. Tienes el privilegio de ser el pastor de tus hijos. Encuentra las guías de esta enseñanza que hicimos para ellos en Punto Kids, buscando el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook e Instagram como El Punto de Encuentro. Usa el hashtag El Punto en Línea y muéstranos cómo estás viviendo esta experiencia.